Se estalló la guerra en Catatumbo entre ELN y FARC. ¿Qué hay detrás de eso? Hace casi 2 años yo fui secuestrado por ELN en esa zona. Y durante ese tiempo tenía oportunidad de hablar con ellos y aprender un poquito de lo que ellos me decían, lo cual no siempre fue la verdad, ¿no? Pero lo que voy a contar ahora está basado en lo que aprendí. Quiero hablarle con hechos y lo que he estudiado sobre eso después de ser liberado. Y ustedes mismos pueden sacar sus conclusiones. El conflicto en Catatumbo no es una cosa aislada. Eso está conectado al desarrollo mundial, a la geopolítica. Recientemente he leído ese libro, Palme Reevaluado, escrito por un Néstor de la diplomacia sueca, embajador Bo Teutenberg. Él fue embajador y profesor en Derecho Internacional. Renunció de su cargo en la Cancillería sueca después de más de 20 años por desacuerdo con el gobierno socialdemócrata y su postura frente a la Unión Soviética. Que él, que también era agente de inteligencia militar en Suecia, él vio que ellos estaban teniendo una posición demasiado blandengue, colaboracionista con la Unión Soviética, porque él sabía todo lo que hacían los rusos contra Suecia. Bueno, no sabía todo, pero sabía que estaban haciendo cosas preparativos para guerra contra Suecia en las 80s. En 86, el primer ministro de Suecia, Olof Palme, fue asesinado. Y en este libro, él revela por qué, cómo, por quién y por orden de quién. También revela que este señor, Pierre Schori, quien llegó hasta ser ministro de Ayuda Exterior en Suecia, y también fue un Néstor en la Cancillería sueca por muchas décadas, revela que él siempre fue sospechado de ser agente de KGB de la Unión Soviética. Fue amigo de Fidel. Él fue quien creó los contactos entre la socialdemocracia europea, por lo menos la sueca, y los partidos de socialdemocracia en América Latina. Y tenía contactos con muchos grupos guerrilleros alrededor del mundo. Y supuestamente para crear una alternativa entre los Estados Unidos, OTAN, el Occidente y la Unión Soviética. Pero, como él ha dicho en un video por YouTube el otro año, Suecia jamás ha tenido éxito como arbitraje en conflictos. Entonces, vamos ahora a regresar a Catatumbo. Yo fui secuestrado allá por ELN el 1 de marzo de 2023. Cuando yo fui secuestrado, tenía mi pasaporte sueco y ellos me preguntaron, ¿a quién podemos contactar? Y yo le dije, contacta a la embajada sueca en Bogotá. Nunca me dieron una respuesta, pero me decían que están en proceso de paz y que los suecos están involucrados. Y yo les decía, no creo, yo creo que se equivocan, creo que lo confunden con Noruega, porque los noruegos, lo sabemos, todo el mundo siempre sale en la prensa que los noruegos están involucrados, ¿verdad? Venezuela, Cuba, Noruega. Después de ser liberado, me puse a investigar y efectivamente no sale Suecia. Entonces, decidí investigar más a fondo porque los de ELN parecían estar muy seguros de que Suecia estaba involucrado. Hasta que pedían que Suecia participa en las negociaciones de mi liberación, pero no llegaron. Bueno, resulta que si uno busca en la Cancillería de Suecia, no aparece, no lo mencionan. Pero la Cancillería tiene un ente vinculado como a distancia de brazo
que se llama Folke Bernadotte-akademin, que se dedica justamente a dar consejos en procesos de paz con grupos armados alrededor del mundo. Lo cual, les recuerdo, ese señor dice que jamás ha tenido éxito. Entonces, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué Suecia se mete en secreto, sin publicarlo en Suecia, sin decirlo al pueblo sueco, escondiéndolo en una ente aparte, que están participando en eso, con grupos en conflictos armados, con guerrillas? Y esas guerrillas siempre hay en lugares donde hay un conflicto sobre recursos. No es que la guerrilla se mete porque quieren libertad para ese pueblo, no, es porque hay recursos, hay algo que robar del suelo o de los cultivos de coca, en el caso de Catatumbo. La minoría ilegal no es la gran cosa, es la coca. Entonces, ¿por qué Suecia está haciendo eso? Hay un gato enterrado aquí. Y ahí entramos en su asesinato. Al final de ese libro, cuando revela aquí qué fue lo que realmente pasó. En eso entonces había una guerra entre Irak y Irán. Irán estaba bajo embargo. Era prohibido mandar munición, armas, etcétera, a Irán. Y Suecia, por encima de eso, tenía su propia ley contra exportación de armas a países en conflicto. No obstante todo eso, Suecia, una compañía en Suecia, Bofors, estaba enviando munición y pólvora a Irán a través de DDR, Alemania Este. Y Olof Palme se enteró. El embajador de Irak le fue a visitar el día de su asesinato y él tomó nota de eso y prometió al embajador de Irak de mirar lo que estaba pasando. Menos de 12 horas después fue asesinado. ¿Y con qué pagaba Irán? Con narcótica, con drogas. Heroína que llegó de Afganistán fue transportado por las fuerzas revolucionarias de Irán, del gobierno de Irán, y de allá al oeste, donde fue recibido por PKK, los kurdos revolucionarios, que en ese entonces habían sido expulsados de Turquía y estaban refugiados en el valle de Bekaa, en Líbano, en una reunión en Damasco, Siria. Todo eso está en ese libro. Y también él lo ha dicho en videos en YouTube. En Damasco, en Siria, hubo una reunión en 1985 por el otoño con participación de la inteligencia de Siria, de PKK y creo que fue Irán también, donde tomaron la decisión de asesinar a Olof Palme. PKK iba a hacerlo como un favor o un servicio, pero no querían que saliera a luz pública que ellos lo habían hecho, porque necesitaban asilo en Europa. El que lo ejecutó fue un kurdo que vivía en Suecia, que se llama Latif, que parece mucho a la imagen de fantasma que la policía soltó. No recuerdo si tengo aquí dónde está esa imagen. Pero ese Latif, en fin, aquí está. Aquí está la imagen de fantasma de la policía. La esposa de Olof Palme había visto a dos personas fuera de su apartamento haciéndole vigilancia y reconoció al asesino como uno de estos dos. Y un alcohólico que estaba allá, que fue testigo del asesinato y después condenado por el asesinato, él reconoció a ese tipo, Latif. Y Latif después fue sacado de Suecia por KGB, por la inteligencia soviética en Estocolmo, y porque él tenía ciudadanía soviética. Y todo eso, la CIA de los Estados Unidos
Lo supieron ya en la noche del asesinato porque ellos tenían vigilancia montada. Estaban escuchando. Y los suecos también. Estaban escuchando, pero eso fue la inteligencia. Y después cuando iban a investigar el asesinato, en vez de investigarlo de la forma como debe ser, según las normas y rutina normal, y interrogar a todas las personas que podrían haber tenido alguna información valiosa, la Cancillería se metió en el asunto, él, para desvirtuar la atención y quería tomar las riendas de la investigación. ¿Qué tal? La Cancillería investigando un asesinato del primer ministro. No, él sabía del por qué. Eso fue un asesinato para tapar una mafia. Y la CIA mandó un telegrama, no me recuerdo si fue el año después o algo, pero ha mandado un telegrama y eso ha salido a luz pública con esa difundación de información secreta de los Estados Unidos. Que ellos, la CIA, llama a él, el jefe, el capo de la mafia socialdemócrata de Suecia. ¿Qué tal? Una mafia que se dedica a tráfico de armas internacional y a narcotráfico. Ahora, después de él llegó Margot Wallström, que como seguía a él. Ella fue canciller cuando yo fui con unos venezolanos a la Cancillería en 2017, en mayo 23 creo que fue, para pedir que la Cancillería sueca actúa contra el genocidio y los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Entonces Margot Wallström fue canciller. Y él en ese libro menciona que las personas que seguían a Pierre Schori en esa posición fue Margot Wallström y Annika Söder. Y cuando yo fui a la Cancillería, Margot Wallström fue canciller. Y la subsecretaria de Estado era Annika Söder, quien, me he enterado, vivió en Caracas en 2002, cuando pasó el 11 de abril, cuando el pueblo se levantó y exigió la renuncia de Chávez, y él renunció, pero después regresó con un golpe militar, y lo llamaron un golpe militar, y Suecia aceptó ese cuento, que hubiese sido un golpe militar. No lo fue, fue un levantamiento pacífico, popular, por 1 millón de personas. Y yo fui a la Cancillería para decir, mira, están equivocados. Ellos no están equivocados por falta de información. Ellos estaban en Caracas. Annika Söder estaba en Caracas cuando eso pasó. Ella sabe muy bien lo que fue. Y ella miente a Suecia, al mundo. Esos socialdemócratas suecas son parte de una mafia global. Y ellos están involucrados en Colombia en las negociaciones de paz con ELN. Otra cosa que quepa en ese cuento es que hace unos años en Suecia la policía estaba investigando a un narcotraficante que en Colombia lo llaman el Pablo Escobar sueco, Jonas Falk. Fue detenido, fue condenado, pero después apelaron la condena en el Corte de Apelación y la Corte de Apelación lo soltó libre de castigo y hasta pagaron casi como $100,000 en recompensa por el tiempo que había pasado en cárcel. Y después fue detenido en España y su proveedor huyó de Europa, el H1, el zar. Él huyó a Venezuela y de allá a Cúcuta y vivía cerca de la frontera. Estaba haciéndose las uñas con una persona que yo conozco, pero cuando fue allá de Medellín, porque él había sido parte del cartel de Pablo Escobar. Y cuando fue, creo que fue a Medellín o a Cali, no me recuerdo, fue detenido en 2024, al inicio, hace como un año, casi un año.
Y él fue el proveedor de Jonas Falk, quien los jueces en Suecia, habían soltado. Y no solamente que lo soltaron, sino cuando uno mira a la televisión sueca estatal, hicieron un reportaje sobre ese caso. Operación La Playa era el nombre que la policía tenía para esa operación. Entonces, cuando ellos investigaron eso, el vínculo que dieron era que la policía era malo, que la policía había fabricado evidencias y que Jonas Falk era un angelito allá inocente. La televisión sueca también estaba en Catatumbo. Estaba donde yo fui a Catatumbo para investigar por qué habían llegado a esa conclusión errada sobre lo que está pasando allá. ¿Por qué habían dicho a los pueblos suecos que la cocaína de Catatumbo va a Barranquilla y no a Venezuela? Que todo el mundo sabemos que va a Venezuela. Por eso fui allá. Y resulta y acontece que la gente que me tenía secuestrado fueron los mismos que habían sido los anfitriones a la televisión sueca. O sea, la televisión sueca fue a Catatumbo invitados por ELN. ¿Ven cómo las cosas cuadran? Aquí en Suecia hay una mafia. La socialdemocracia está en la Cancillería, está en la televisión estatal, controlan los medios porque aquí en Suecia ningún periódico puede sobrevivir sin ayuda financiera del Estado y todos los entes importantes del Estado están controlados por esa mafia socialdemócrata. Incluso la policía, como vimos en la investigación del asesinato de Olof Palme y más recientemente del asesinato de Los Vilks a 8 kilómetros de aquí, que yo he investigado. Ellos dijeron que fue un accidente, sin duda fue un asesinato. Aquí hay una mafia y esa mafia está conectada con ELN. Ahora bien, ELN me dijeron, ellos me llevaron a Venezuela, a uno de los latifundios que Chávez tomó en 2010 en Sur del Lago. En ese latifundio, tomaron ese latifundio, construyeron casas y después esas casas habían sido abandonadas también porque la economía estaba tan mal en Venezuela y en una de estas casas me tenían como rehén durante 40 días. Pero cuando yo tuve la oportunidad de salir y ver un poco para bañarme y una vez que me enfermó, pude estar afuera sin venda por los ojos y vi que estaba en un viejo latifundio. Por el nivel de corrosión, pude estimar más o menos cuánto tiempo había estado abandonado y la casa, qué viejo es. Casi no había ninguna corrosión en la casa. Era nueva. Todo cuadra con Sur del Lago, pero obviamente no, yo disimulé a ellos que yo creía en ellos cuando me dijeron que estábamos fuera de Ucania. Estábamos en un planicie enorme, con montañas en el oeste y este. O sea, Sierra de Perijá y la cordillera en Mérida. No hay nada similar en Colombia. Lo que ellos aparentemente no se dieron cuenta es que como geógrafo tengo algo de conocimiento sobre la tierra. Geomorfólogo soy, de hecho. Bueno, ellos me decían, llegó un tipo de Caracas. Estaba totalmente tapado, pero vi por encima de sus manos el color de su piel y escuché su voz y su manera de hablar y por eso deduzco que era alguien de La Guaira, más o menos de esa parte de Caracas y muy ideologizado del régimen, de la revolución. Y él me dijo que el ELN, Cuba y Nicaragua y Venezuela. Cuba, Nicaragua y Venezuela están en la revolución. ELN es revolucionario, por eso están juntos. O sea, no hay duda, están juntos. Ellos mismos me dijeron que están juntos. Entonces, regresamos a Catatumbo. Cuando ELN ahora declara la guerra en Catatumbo, es porque están respaldados por Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y Maduro es de Ucania. Y fíjate qué pasó recientemente, el 10 de enero, Maduro se juramentó de nuevo, Edmundo González no llegó,
y la credibilidad democrática del régimen en Venezuela está perdida por total. Entonces ya no tiene nada que perder. Antes había justificación por qué hacer un proceso de paz, supuestamente, para poder celebrar elecciones en Venezuela y tener la esperanza de ganar más reconocimiento global. Se perdió. Ahora no tiene nada más que perder. Ahora solamente tiene las fuerzas, las armas. Y tiene sentido que ordenan sacar a FARC y tomar el control de Catatumbo. Entonces, después de todo ese largo cuento, voy a llegar a lo que es mi conclusión. Atrás de esa declaración de guerra en Catatumbo está Venezuela con Maduro, Cuba y Nicaragua. Y Rusia atrás, obviamente. Esto es parte de la guerra global, de la Tercera Guerra Mundial. Lo que pasa en Catatumbo, esos masacres, son partes de la Tercera Guerra Mundial. Ustedes en Colombia, hermanos colombianos, hermanos venezolanos, ustedes están en el frente de la Tercera Guerra Mundial. Ya es hora de ponerse serio al lado de los pueblos, al lado de la paz y enfrentarse a ese mal. Petro está jugando con la otra banda. Yo responsabilizo a Gustavo Petro por mi secuestro, porque él dejó ese territorio a ELN, o sea, a Venezuela y a Cuba y a Rusia. Es hora de tomar acción. Norte de Santander está muy mal, pero hay que ser patriota en esa situación y defender su propio país. He dicho.